cuando el criado de Lulak acababa de encontrar a Biese, Biese estaba a punto de subir al carruaje para regresar a su mansión. Mientras tenía una reunión social al aire libre, se dirigía a la oficina del señor para confirmar una palabra ridícula que le habían escuchado. ¿Padre me busca? Sí, eso es correcto. Sin embargo, la complexión del sirviente que transmite la palabra es extraña. Evitar sus ojos es algo que no debe suceder. Yo también tenía algo que preguntar, eso es genial. Biese murmuró en el carruaje que se dirigía a la mansión. Cuando Biese llegó al frente de la oficina, llamó a la puerta y luego entró en la oficina. Padre, te escuché llamarme. Biese, que acababa de terminar de saludar, encontró a su hijo Belsach parado solo frente a la mesa. Belsach. ¿Por qué tu brazo? Un vendaje blanco estaba envuelto alrededor del brazo de su hijo, que estaba en buenas condiciones hasta que salió de la mansión por la mañana, y tiene una férula que sobresale debajo de su mano. Padre, ¿qué pasó con esto? Siéntate. Lulak respondió con órdenes a su pregunta. Mientras Biese se sentaba en una silla junto a Belsach, Lulak dijo con voz severa. Belsach, ¿conoces tu culpa? Belsach se limitó a inclinar la cabeza y guardar silencio. Fue terco en no admitir su culpa. Lulak se rió entre dientes ante la mirada de su nieto. Y dijo mientras miraba a Biese. Belsach golpeó a Florentie con una espada de madera. Gracias a él, ella sangra y se desmaya, tirada en la enfermería. Como padre, puedes decírmelo. Solo entonces Biese, que tenía una comprensión aproximada de los vendajes del brazo de Belsach y la situación, respondió sin ningún pesar. ¿Qué pasó con el brazo de Belsach? Fue por el gemelo de Sananet que estaba protegiendo a Florentie. Entonces, ¿dónde están ahora? Ya que hicieron el brazo de Belsach así, ¿no se supone que deben disculparse con Belsach en este lugar? La forma injusta y refutada de hablar era bastante diferente a la habitual. La voz de Biese, que ni siquiera podía hablar con su padre, estaba llena de resentimiento. ¿Lulak no tenía nada que decir al respecto? Incluso el motivo para ofenderse ha desaparecido. ¿Cómo se esperaba? No importa lo espontáneo que sea, debe saber cómo enseñar la falta de su hijo. Pero Lulak volvió a decepcionarse esta vez. En lugar de lamentar la culpa de su hijo, solo pudo encontrar una apariencia vigorosa como si debiera castigar a los gemelos. Lulak, mirando a su hijo mayor con ojos fríos, le dijo a Belsach, que se interponía entre su padre y su abuelo. Lo que hiciste hoy es absolutamente inaceptable, Belsach. Lo que sea que pienses, Florentie es tu prima y miembro de Lombardía, y en Lombardía, mis palabras son la ley. El hombro de Belsach estaba tenso y sus hombros se crisparon. No como dijeron los gemelos, no había golpeado a Florentie con una espada de madera, y pensó que debería decir que solo le estaba golpeando la cara con una pelota de cuero, pero volvió a cerrar la boca. Era porque a pesar de que estaba haciendo tal protesta ahora, parecía que solo lo regañarían más. La última vez te pedí que ignoraras o dejaras de intimidar. ¿Te acuerdas? Sí. La voz de Belsach se hizo aún más pequeña. ¿Es una suerte que no haya resentimiento hacia Belsach como se dirige hacia su padre? La ira desapareció un poco de los ojos de Lulak. Debido a tus acciones en contra de mis palabras, hoy tu padre pagará una gran recompensa por Florentie. Padre. Biese gritó en voz alta, pero Lulak ni siquiera miró allí. Además, Belsach, tienes prohibido acercarte a Florentie en el futuro. Continúa hasta que reciba una orden mía. Es solo una pequeña disputa entre niños pequeños, y él no puede acercarse a ella. Biese alzó la voz. ¿Estás vomitando en mi juicio ahora? La voz de Lulak bajó. En ese momento, cerró la boca,
pero sus ojos aún estaban llenos de insatisfacción. Lo veré. Lulak ordenó a Belsach que lo dejara. Belsach, con los hombros caídos y mirando a Biese, salió de la oficina sin electricidad. Ningún empleado entraba y salía por el pasillo silencioso. Mientras se alejaba de la oficina, su mirada sombría desapareció gradualmente y Belsach se sintió enojado. Esto es injusto. Ella solo tuvo una pequeña hemorragia nasal. Y me rompí el brazo. Belsach levantó el puño. Los ojos de su abuelo, que lo miraba con frialdad, seguían apareciendo. Todo es por esa chica, por esa chica. Belsach, a la vuelta de la esquina, tropezó con algo que había salido. Wadan. Al caer, su brazo roto golpeó la pared y Belsach estaba tan enfermo que ni siquiera podía gritar. Dios mío. Dolerá. Escuchó una voz llena de risa. Bueno, no parece muy doloroso. Fueron Hiyuu y Mayron los que se pararon frente a Belsach, que se había sentado en el suelo. Oye, Belsach. ¿Te duele mucho el lugar roto? Belsach estaba aterrorizado, incapaz de responder y asintió. En ese momento, la espada de madera que sostenía Mayron de repente apuntó al cuello de Belsach. Oye. Belsach se encogió de hombros ante el toque frío bajo su cuello. Incluso un brazo roto duele tanto. ¿Qué tal una pierna con huesos más gruesos? Cuando Hiyuu se inclinó y murmuró, la espada de madera de Mayron se movió hacia la espinilla de Belsach. Ja, no lo hagas. Yo, lo hice mal. ¿Por qué disculparse con nosotros? Así es. ¿No tienes que disculparte con tía? Los gemelos estaban listos para agarrar a Belsach del brazo y llevarlo a Florentie. Dijo Belsach, temblando. Mi abuelo me dijo que no me acercara a la perra, no a Florentie. Así que ni siquiera puedo disculparme. Fue una excusa muy torpe en alguna parte, pero los rostros de los gemelos se iluminaron. Fue porque les gustó que Belsach no volviera a enfrentarse a Florentie. Sí. Eso es genial. Ni siquiera te encuentres con nuestra tía de nuevo. Escuche atentamente al abuelo. Los gemelos se engañaban como si hubieran escuchado una broma divertida. Pero también es por un tiempo. Dijo Mayron, golpeando la espinilla de Belsach con la punta de una espada de madera. Si no escuchas al abuelo, aquí tienes el siguiente. Estoy aquí. Dijo Hiyuu, pateando la otra espinilla con la punta del dedo del pie. Oh, ya veo. Belsach asintió rápidamente. Entonces mejorarte pronto, primo. Hiyuu golpeó deliberadamente el brazo herido de Belsach y lo saludó. ¡Puaj! Mientras Belsach estaba asustado, el sonido de un gruñido y la risa de los gemelos se mezclaron en un pasillo silencioso. Al mismo tiempo, en la oficina del señor. Belsach salió y el interior se inundó de silencio. Lulak ya había comenzado a mirar los documentos como si Biese no existiera en este espacio, y Biese se sentía aún más insultado por sus acciones. Sacudió la cabeza, sus manos temblorosas se cerraron en puños y dijo: ¿No es suficiente castigarme a mí, también estás castigando a mi hijo? Las cejas de Lulak, a punto de firmar, se movieron una vez. ¿Qué quieres decir con eso? Lo sé. Cambié la reunión de becas de Lombardía al día en que llevé a Belsach para entrar al Palacio Imperial. Esa noticia fue la razón por la que Biese regresaba a la mansión. Lulak no lo negó. Como resultado, la voz de Biese comenzó a fortalecerse. No puedes ignorarme así. Mi rango como hijo mayor no cae. Entonces, ¿es el trabajo de Galehan? ¿Galehan? Al escuchar el nombre del tercer hijo que apareció inesperadamente, Lulak arqueó una ceja.
¿No le habrías dado el poder al ridículo negocio de la ropa? Incluso ordenaste ropa para empleados inútiles. Es un asunto sin sentido. ¿Lo vio de esa manera? No creo que sea solo un negocio de ropa para la gente común. Es algo que cualquiera puede hacer. Pero padre, te pusiste del lado de Galehan. Sé que estás tratando de castigarme. Así que fue un tono para decir que tenía que detenerse ahora. Lulak se echó a reír y dijo. Si es así de fácil, deberías intentarlo, Viese. Sal de la cerca de esta familia y haz tus logros tanto como puedas. Viese tembló ante las descaradas palabras de comparar a Viese y Galehan. Realmente lo estás haciendo demasiado, padre. Dices que ofendí tus sentimientos. ¿Odias estar cerca de la familia imperial? Viese. Debido a que mi padre no me dio poder, el hijo mayor, estoy haciendo esto para prestar el poder de la familia imperial. Ahora, incluso la razón por la que se mantuvo cerca de la emperatriz fue atribuida a Lulak. Lulak, que estaba escuchando la historia, dejó la pluma que sostenía y habló sobre la patética historia de su hijo. Habla con seguridad. ¿Jovens te llamó alguna vez a un lado para tomar una copa? No eres cercano a la familia imperial, pero sí a Angenas. Bueno, eso es. Y ese es tu mayor pecado. El dedo índice de Lulak apuntaba a Viese. Bajó la voz y el aire circundante pareció duplicarse. Es tu pecado lo que permitió a Angenas mostrar interés en el trabajo de nuestra Lombardía. Viese, que había sido duramente criticada hace un tiempo, de repente sintió un sudor frío fluyendo detrás de su espalda. Fue porque se dio cuenta de que su padre estaba muy enojado. ¿Cómo se atreve Angenas? Lulak miró a Viese. En este momento, Viese no era su hijo. Era simplemente un miembro de la estúpida Lombardía que había difamado a la familia. Viese retrocedió medio paso sin saberlo. Antes de tomar la tierra de la familia Brown como un zorro y comérsela, vagaron por la árida parte occidental del país. Oh, padre. Viese intentó disculparse. Se arrodilló y oró con ambas manos para tratar de aliviar la ira de Lulak. Sin embargo, Lulak era muy terco, así que ni siquiera eso funcionó. Lulak, que había desatado una ira aterradora, llamó a Viese. Viese. Sí, padre. No me hagas quitar lo que tienes en tu mano en este momento. El corazón de Viese latía más fuerte que nunca. Aunque era el hijo mayor del Señor, todas las cosas que le fueron dadas a Viese ahora eran de su padre. Un ser que puede quitarse todo de sí mismo en cualquier momento con una sola palabra, y con un solo gesto, era Lulak, Lamberdy Lord, quien podía expulsarlo de esta Lombardía. Además, este banquete de becas de Lombardía es su elección. Todo lo que necesita hacer es enviar a su esposa Yabelsach al palacio imperial. Ya sea que esté en el palacio o en el banquete, usted elegirá. Los ojos de Viese temblaron. La emperatriz ya sabe que traerá a Belsach con él. Si rompe sus expectativas y asiste al banquete de Lamberdy, todo lo que ha construido puede ser destruido. Pero al mismo tiempo, parecía que las palabras de su padre también tenían huesos. Viese, que se quedó allí un rato y vaciló, saludó y salió de la oficina. Lulak, que parecía seguir mirando los papeles sin prestar atención, dejó los papeles mientras suspiraba profundamente al oír el ruido de la puerta cerrarse. Hace un rato, ¿a dónde va la figura enojada del que conducía Viese? Con una mirada complicada, se quedó mirando la puerta donde se fue su hijo. Ayúdame suscribiéndote, compartiendo y dando like para que yo pueda seguir actualizando esta hermosa historia. Nos vemos, hasta la próxima.